bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta montar su propio negocio online. Ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y emprendimiento en general. Este es el capítulo número 62 del miércoles 5 de febrero del 2020. Continuamos con la edición de vacaciones del podcast. Sabes que va a estar vigente hasta fines de febrero. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece súper importante cuando tienes un blog o cuando creas una página web, entre otras cosas, incluso cuando escribes un correo, y es el copywriting. Pero antes, como siempre, invitarlos a visitar mi página web carlosastudio.com. Ya saben que ahí están disponibles mis cursos de emprendimiento digital. Pueden aprender distintas cosas, desde cómo crear una web, finanzas para emprendedores, crear una tienda online, productividad, marketing y mucho más. Les recuerdo que hay 3 nuevas clases cada semana, todo por una tarifa plana de 6.990 pesos mensuales. Esta semana es de preparación de los nuevos cursos que comienzan a partir del próximo lunes, pero te voy a contar de qué se tratan para que ya te vayas preparando. Recuerda que hay más de 120 clases disponibles para aprender en fácil. Mira, los nuevos cursos son 3, obviamente. El primero es el curso de marca personal, en el que vamos a aprender cómo crear nuestra propia marca basada en nosotros mismos, cómo potenciar nuestros puntos fuertes, ¿no es cierto?, y mejorar nuestros puntos débiles para que la gente nos asocie con ciertos contenidos, ciertos temas, y nosotros mismos nos convirtamos en un producto. Luego vamos a hablar también acerca del otro curso, los negocios basados en un modelo de suscripción, los membership sites o como lo quieras llamar. Vamos a hablar de eso, cómo aprovechar las ventajas de los membership sites o del modelo de suscripción, cuáles son los tipos que hay y cómo los podríamos llevar a cabo. Y además voy a hacer un curso que tenía hace mucho rato ganas de hacer, y es un curso de HTML básico, es decir, para que tú puedas ver cómo crear tu web. Ya aprendimos a crear una web con WordPress, pero el HTML te va a servir también para complementar, o incluso si quieres hacer una web a mano, incluso si quieres aprender de esto y convertirlo en un negocio. Si esto tiene interés después, voy a seguir avanzando en hacer otros cursos de creación de páginas web. Pueden ser también el tema de hojas de estilo, puede ser JavaScript, entre otras cosas. Les recuerdo que por la suscripción de los cursos pueden acceder a todo el contenido que voy subiendo, es decir, a lo que está publicado más lo que se va subiendo, a los materiales de descarga cuando corresponda y por supuesto a mi soporte exclusivo por correo electrónico para dudas acerca de las clases. Muy bien, vamos entonces con el tema de hoy. Ya saben que la edición de vacaciones es un poquitito más breve, pero la idea es que podamos aprender cosas importantes ahí en ella para poder sacar adelante el desafío que significa, ¿no es cierto?, llevar un negocio online. ¿Qué es el copywriting? A ver, el copywriting es la ciencia, no sé cómo decirlo, la metodología, la técnica que nos permite saber cómo redactar o cómo escribir o cómo comunicar de manera atractiva nuestros contenidos principalmente a las personas que nos siguen. Ya sea cuando tú escribes, por ejemplo, una publicación en una red social como Facebook, tú debes redactar, ¿no es cierto?, el contenido de un anuncio o hacer un llamado para que la gente haga clic en el enlace que estás compartiendo, que es de un artículo del blog, un capítulo del podcast. Para eso se ocupa el copywriting. El copywriting en realidad es una serie de normas o pautas que nos enseñan cómo podemos nosotros conseguir buenos resultados. El copywriting es una herramienta en el fondo que nos va a permitir conseguir buenos resultados si lo aplicamos bien respecto de la respuesta de los oyentes a lo que nosotros estamos escuchando, leyendo, etc. ¿En qué formatos aplica el copywriting? El copywriting en realidad está relacionado con el texto principalmente. Por lo tanto uno podría decir, un blog, una página web. Y eso es cierto. O sea, cuando yo entro en una página web, yo debiera ser capaz de entender con claridad, que el lenguaje sea claro. Y vamos a ver más o menos unas 8 técnicas o 8 tips importantes que el copywriter nos ofrece para poder, digamos, llevar adelante esto. No solo aplica cuando tú tienes, ¿no es cierto?, una web o un blog. También aplica a otros formatos de contenido. Porque cuando yo creo el podcast, por ejemplo, tengo que hacer unas notas del programa y tengo que redactar más o menos el contenido para que tú sepas de qué se trata. Y de esa forma también el buscador, cuando alguien pregunte por un tema en particular, por ejemplo, que es el copywriting, como este episodio, también tenga la información. Cuando yo subo un capítulo a YouTube hago exactamente lo mismo. O sea, igual tengo que tener un texto que me permita captar la información, porque hoy día la mayoría de los buscadores funcionan por texto. Así es como opera. Incluso aunque tú busques por voz, el texto va a ser el que va a hacer
indexado y buscado. Así que podríamos decir que aplica para los videos de YouTube, aplica para redes sociales, aplica para todo tipo de contenido. No solamente para el podcast, perdón, no solamente para un blog o una web, que eso cae casi de cajón, que se va a hacer así. Entonces es importante que tengamos algunas técnicas de copywriting. Yo dentro de los cursos de blogging, entre otros, hablo sobre este tema. Y hoy día voy a compartir contigo 8 más o menos tips o cosas que son importantes dentro del copywriting. Lo primero son los énfasis. Cuando yo hablo, también ocupo esto. Es decir, cuando yo subo el volumen, lo bajo, cuando yo me río, cuando yo hago algo que pueda generar cercanía. Todo eso son énfasis. Cosas que permiten que el lector o que el consumidor de contenido, ¿no es cierto?, se lleve las cosas más importantes. Entonces aquí, por ejemplo, se puede hacer uso de las negritas. Cuando yo escribo un texto, y si tú revisas un artículo mío del blog o lo ves en cualquier web, lo normal es que el texto sea, ¿no es cierto?, lo suficientemente escaneable para que las personas se lleven las ideas principales al mirar. No es lo mismo tener un texto completo, sin ningún énfasis, sin ninguna negrita, sin ningún destacado, porque obviamente no es tan fácil de consumir. En cambio, esas negritas es como cuando alguien está hablando y sube el volumen y te despiertas, y es lo mismo. Es súper importante entonces dentro del copywriting destacar los puntos principales de un texto que tú quieres que la gente se lleve usando negritas, sin abusar. Segunda cosa, el tema de los títulos. Fundamental. El título es lo que hace que la gente haga clic. El título tiene que ser atractivo, el título tiene que generar curiosidad, el título tiene que tocar un dolor, el título tiene que hacer algo que tiene que impulsar a la gente a abrir el contenido. Si yo mando un correo en el que voy a contarte acerca de qué es el copywriting, yo no puedo en el asunto del correo poner qué es el copywriting. Puedo hacerlo, pero voy a tener menos impacto que si escribo, por ejemplo, en el asunto del correo, así puedes escribir contenido, así puedes escribir artículos para tu blog que atrapen al lector, por decir algo. Esto es diferente, ¿te fijas? Entonces el título tiene que tener un énfasis que lleve a la gente a hacer clic, que despierte curiosidad, humor o algo así. Otra cosa muy importante dentro del uso del copywriting son los índices. Es decir, que cuando la gente lea a la primera vista un contenido, sepa qué es lo que va a conseguir. Porque a veces las personas están tratando de conseguir algo específico y no necesariamente todo lo que tú le vas a pasar. O al menos saber cómo se divide, se fragmenta ese contenido para ver si vas donde lo que necesitas específicamente o lo lees desde el principio. Por eso los libros tienen índices. Por eso los manuales tienen índices, porque las personas necesitan escanear de manera rápida lo que van a consumir. ¿Ok? Ahí ya llevamos 3: énfasis, títulos e índices. Otra cosa muy muy importante es el tema del humor. O sea, no puede ser algo aburrido cuando tú haces copywriting o cuando tú haces el blog o incluso esto yo lo digo que es algo transversal. No es copywriting, porque obviamente si yo hablo en el podcast no estoy haciendo copywriting en ese momento, pero debe ser algo que genere eh, que la gente se ría de repente, romper un poquito el esquema, aunque sea un blog muy formal, aunque sea un contenido muy formal. Hay que saber que a veces hay que romper un poquito el esquema usando humor, porque eso también genera que la gente se divierta con lo que estás haciendo. Va a depender obviamente del formato de contenido que tengas, la cantidad de humor que puedas usar, pero es muy importante que también lo hagas. Si te fijas en estas 4 cosas que yo te he mencionado, hay cosas que son de gramática o no sé, de semántica, de redacción, pero también hay cosas que tienen que ver con, como esta, que tienen que ver con la forma en la que nosotros comunicamos la información. Así que no tengas miedo de repente de usar a veces alguna cosa graciosa entre medio para que el lector pueda sentirse o mantenerse activo dentro de esa lectura. Luego tenemos los párrafos. Así como hay índices, también están los párrafos. Yo no puedo tener un artículo en el blog, por ejemplo, y tener una sábana gigante sin saltos de línea, sin nada, porque la persona se va a cansar de leer. Lo primero que uno hace en la mente cuando uno lee algo o va a leer algo es escanear ese contenido. Es ver cuánto dura, etc. Entonces esos saltos de párrafos, que ojalá sean más de 3 líneas, permiten que tú vayas pasando de una lectura a otra con pequeños descansos inconscientemente. ¿Ya? Así que así como tienes índices, dentro de cada sección deberías tener todo separado por párrafo y en cada párrafo usar las negritas. Hablo de esto en profundidad en los cursos, pero creo que más o menos me vas entendiendo. Otra cosa que funciona muy bien es el tema del storytelling, o sea, contar historias. Contar historias siempre ha funcionado bien en la humanidad, entonces atrapa un poquito al lector. Así que si puedes usar testimonios, si puedes
contar algo de una manera diferente va a ayudar. Te doy el mismo ejemplo de qué es lo que es el copywriting, y si estuviera yo escribiendo un artículo sobre eso, yo podría empezar a hablar de manera técnica, por supuesto, pero también podría contar una historia. Yo podría decir, había una vez un escritor que no tenía visitas en su blog. Entonces decidió que quería mejorar esa situación. ¿Te fijas que la historia puede atrapar mucho más a veces que un contenido que vaya de golpe? Hay que equilibrar. No todo tu contenido puede ser historia. Pero el uso de storytelling, por supuesto que funciona bien. Es toda una técnica, es todo un trabajo ahí que se puede hacer. Pero las historias siempre cautivan. Entonces es muy importante que nosotros lo hagamos. Otra cosa fundamental, ya penúltima, el tema de la cercanía. Es decir, tú estás escribiendo un artículo en el blog. La gente no sabe quién eres tú a veces, pero necesita familiarizarse contigo. Tiene que haber un sello, tiene que haber algo que sea tuyo, algo que te caracterice, y tiene que la gente cuando lee, ya tiene que, con el tiempo, sobre todo cuando ya se va haciendo un lector asiduo de tus contenidos, tiene que sentirte como un amigo, sentirte como alguien que realmente lo entiende. Entonces, usar las formas de expresión correcta, usar y definir, ¿no es cierto?, todo el uso de, ¿no es cierto?, de los pronombres correctos, y hablarle a las personas como amigos, hablarle como corresponde respecto de lo que viene, respecto de lo que estás compartiendo, abrir un poco el corazón, contar cosas personales, todo eso ayuda mucho. Y algo que va muy de la mano, y esto ya es lo último, es el tema de la identidad del lector. Entonces es saber a quién tú le estás hablando. No es lo mismo hacer un blog o un contenido para personas jubiladas que hacerlo para chicos que están buscando recién su carrera universitaria, o para madres solteras que quieren encontrar un trabajo. Es diferente. Entonces tienes que saber a quién te estás dirigiendo y cómo te vas a dirigir. No puede ser que un día sea usted y otro día tú. No puede ser que sea plural y de repente singular. No, hay que definir cómo vas a hablar y mantenerse en esa línea. Entonces, juntando todas estas piezas del rompecabezas, ya podrías hacer un copywriting bastante bueno para poder llevar adelante tu trabajo. Son cosas básicas las que te estoy compartiendo, no te vas a convertir en un copywriter por esto, pero también no necesariamente quizás quieras ser un copywriter, o sea, a lo mejor no quieres ser alguien que se dedique toda la vida a escribir, pero como nuestros contenidos, sea un blog, incluso lo que escribimos en el post de Facebook o lo que sea, van a necesitar copywriting, ya usando todas estas cosas: énfasis, títulos, índices, sentido del humor, párrafos, storytelling, cercanía e identidad del lector, vas a poder llevar adelante esta estrategia de una mejor manera. Bueno, eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy. Gracias como siempre por visitar mi página web carlosastudio.com, por seguirme en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Gracias por eso. También gracias a los que me dejan alguna reseña en iTunes, alguna valoración de 5 estrellas, los que se suscriben ahí al corazoncito verde en Spotify, los que dejan un comentario en YouTube, en todos lados los que comparten mi contenido. Muchas gracias para poder ayudarme a seguir ampliando el mensaje. Espero que todos tengan una gran semana, que este mes de febrero sea bueno. Tenemos año bisiesto, así que vamos a tener un día más este año, y un día más es justamente en este mes de febrero. Espero que vaya todo bien y nos estaremos viendo con esta edición de Vacaciones del Podcast el próximo miércoles en este programa que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en Internet. Nos escuchamos.